Padre Pío caminaba lentamente entre los bancos del convento de San Giovanni Rotondo. Su hábito marrón rozaba el suelo en silencio, pero su rostro, siempre marcado por una profunda pena, parecía gritar en silencio. Era el año 1947 y el fraile ya era conocido por portar los estigmas visibles de Cristo. Sus manos sangraban, sus pies también, pero existía un dolor que ni los fieles más cercanos podían ver. Ese dolor, según el propio Padre Pío, era el más cruel de todos. Una cruz invisible, oculta a los ojos humanos, pero tan real como la cruz de madera en la que Cristo fue clavado. Mientras muchos buscaban los milagros de sus heridas visibles, pocos conocían el martirio interno que vivía el santo. Era una cruz psíquica, espiritual, tan pesada como el plomo. Y él mismo decía, las espinas más afiladas están en el alma. Padre Pío lloraba en secreto, no por las heridas físicas, sino por los ataques espirituales, por las dudas, por las noches en que el silencio de Dios lo envolvía como una prisión. Nadie lo veía, nadie lo comprendía. Era un sufrimiento solitario y necesario. ¿Por qué un hombre que ya sangraba como Cristo necesitaba aún más dolor? La respuesta está en el corazón mismo de la teología católica, el sufrimiento redentor. Como Cristo, Padre Pío ofrecía cada lágrima, cada silencio, cada cruz invisible por almas que jamás conocería en esta vida. Una entrega total, no solo del cuerpo, sino del alma entera. En aquel tiempo, algunos monjes decían escuchar gritos provenientes de la celda de Pío durante la madrugada, pero al entrar, solo lo encontraban murmurando, era el demonio, pero hoy no ganó. Esa guerra invisible formaba parte de su cruz. Y el propio Padre Pío afirmaba, si las personas supieran lo que hay detrás del sufrimiento aceptado por amor, pedirían más cruces. Así comienza nuestro recorrido en este video, revelando no solo al estigmatizado que el mundo conoció, sino al mártir interior que el mundo jamás llegó a ver. A medida que pasaban los años, la cruz invisible de Padre Pío no solo pesaba más, se volvía más afilada. No se trataba solamente del sufrimiento espiritual, sino también del rechazo, de la incomprensión y de la sospecha. La Iglesia, en su celo por proteger la fe verdadera, miraba con desconfianza a este fraile estigmatizado. Algunos lo consideraban un farsante, otros un fanático. Hubo investigaciones, censuras, prohibiciones. Durante un tiempo se le prohibió confesar, celebrar misa en público y hasta hablar con los fieles. Imagina la humillación. Un hombre que vivía para servir, silenciado por quienes más amaba. Muchos habrían gritado, se habrían defendido, habrían buscado justicia, pero no Padre Pío. Él abrazó esta nueva forma de cruz con la misma entrega con que aceptó las heridas de Cristo. No porque fuera débil, sino porque sabía que su dolor tenía un propósito, salvar almas. Decía, me siento clavado en una cruz sin poderme mover ni hacia un lado ni hacia otro. Estoy entre el cielo y la tierra y no me permiten hacer nada. Y sin embargo, incluso desde esa celda interior, su oración se intensificaba, su ofrecimiento crecía, su fe no se quebró. En su corazón, Padre Pío entendía que esta espada que atravesaba su alma era parte de un combate mayor. No se trataba solo de él, era una batalla espiritual por las almas, y en esa batalla el arma más poderosa no era la palabra ni el gesto, era el sufrimiento ofrecido en silencio. Así se forjaba un mártir escondido que sangraba sin espectáculo y oraba sin aplausos. Mientras el mundo discutía si era santo o impostor, el cielo ya lo reconocía como siervo fiel. Hay un misterio que pocos comprenden. El sufrimiento del alma que se une íntimamente al de Cristo no busca protagonismo ni milagros visibles, busca reparación. Padre Pío no se limitaba a orar por los vivos. Su cruz invisible también incluía una carga estremecedora, las almas del purgatorio.
En sus visiones confesó haber sido visitado por almas que le pedían oración, consuelo, luz. A veces aparecían en su celda durante la noche, otras veces lo acompañaban durante la misa. En más de una ocasión se le oyó hablar con nadie, como si conversara con alguien en otro plano. Un hermano le preguntó una vez, ¿con quién hablabas? Y él respondió con naturalidad, con un alma del purgatorio que vino a agradecerme la oración. Este contacto constante con las almas sufrientes aumentaba su dolor interior. No podía ignorarlas, no podía huir. Su corazón se ensanchaba para incluir a vivos y muertos, y eso desgastaba su espíritu como una vela que ilumina más cuanto más rápido se consume. Decía, veo tantas almas sufriendo, y no puedo dejarlas solas. Dios me permite sufrir para aliviarlas. Aquí entendemos que su cruz no era solo suya, era un puente entre mundos, un canal de gracia que unía cielo, tierra y purgatorio en un solo corazón desgarrado. Mientras dormías tranquilo en la noche, puede que Padre Pío estuviera despierto, llorando por un alma que tú nunca conocerás. Y sin embargo, tal vez esa alma era de alguien que amas. Si la cruz de Cristo fue sostenida por clavos, la de Padre Pío estaba anclada por algo igual de duro, la obediencia. Durante años recibió órdenes dolorosas por parte de sus superiores, órdenes que parecían injustas, como prohibirle escribir a sus hijos espirituales, leer ciertas cartas, o incluso restringirle el contacto con quienes venían de lejos solo para verlo. Pero él jamás se rebeló, no murmuraba, no criticaba, solo obedecía. Uno de sus confesores escribió, Padre Pío obedece incluso cuando le ordenamos cosas que lo hacen sufrir. Su alma sangra, pero dice sí como María. Y es que en ese sí silencioso está la clave del alma crucificada. No se trata solo de aceptar el dolor físico o espiritual, sino de rendirse plenamente a la voluntad de Dios, incluso cuando no se comprende, incluso cuando duele más que las llagas. Padre Pío entendía que el verdadero martirio muchas veces no está en la sangre, sino en el corazón que se dobla sin romperse. Él decía, la obediencia es más meritoria que cualquier penitencia, es morir a uno mismo. Y así lo hacía, día tras día, año tras año. No buscaba ser entendido, buscaba ser fiel. Muchos admiraban sus milagros, pero pocos sabían que el mayor de todos era este: haber renunciado a su propia voluntad en cada instante de su vida, convirtiendo su existencia entera en un altar de sacrificio silencioso. El alma de Padre Pío no solo cargaba con sus propios sufrimientos, a diario absorbía el dolor de miles de personas que acudían a él, confesaban sus pecados, lloraban sus tragedias, suplicaban milagros, y él los escuchaba uno por uno, como si fuera Cristo mismo. Algunos días pasaba más de 15 horas en el confesionario, sin descanso, sin quejas. Pero lo que muchos no sabían es que, al final del día, no era solo el cuerpo lo que le dolía, sino el alma. Cada confesión era una batalla espiritual. Cada palabra escuchada, una carga más sobre sus hombros. Era como si el mundo entero se apoyara en él, como si miles de almas se aferraran a su cruz invisible para no caer al abismo. Una vez dijo, cuando me levanto del confesionario, siento que llevo una montaña sobre la espalda. ¿Quién podría soportar eso? Solo alguien que había sido transformado por el amor de Dios al punto de ya no vivir para sí. Alguien que había sido escogido para amar de una forma radical, con el sufrimiento como lenguaje, con el sacrificio como oración. Y lo más impactante, nunca pidió que se le quitara esa carga. Solo pedía fuerza para seguir llevándola. En una de sus cartas escribió, Señor, no te pido que me quites la cruz, solo te pido que no me dejes caer bajo su peso. Hay momentos en la vida espiritual donde el alma grita y el cielo guarda silencio. Padre Pío conocía muy bien ese abismo.
A pesar de su cercanía con Dios, hubo temporadas en que sentía que sus oraciones no llegaban a ninguna parte. Se arrodillaba y no sentía consuelo. Imploraba y solo recibía el eco de su propia voz. En sus cartas más íntimas, reveló un sufrimiento que pocas personas imaginarían de un hombre considerado santo. No siento a Dios. Es como si me hubiese abandonado, y sin embargo, sigo amándolo con todo lo que tengo. Este silencio no era señal de castigo, era prueba de purificación. Un alma elegida para unirse profundamente a Cristo debía también conocer su abandono en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre Pío vivía esa frase en carne viva, no como una queja, sino como una participación mística en el dolor del Redentor. Y lo más impresionante, nunca dejó de rezar, aunque no sintiera, aunque no escuchara, aunque no viera. Seguía doblando las rodillas, siguiendo el rosario con los dedos heridos, repitiendo el nombre de Jesús con labios resecos por el dolor del alma, porque su fe no dependía de sentir, sino de amar. Incluso en la más profunda noche espiritual, su corazón seguía ardiendo. Así entendemos que la cruz invisible también incluye el silencio de Dios, un silencio que no destruye, sino que purifica, un silencio que enseña a amar por amor mismo, sin consuelo, sin recompensa. Muchos acudían al convento con la esperanza de ver las llagas de Padre Pío. Querían presenciar un milagro vivo, tocar lo sobrenatural, pero pocos sabían que detrás de esas heridas visibles había un dolor que nadie desearía cargar. Las llagas de Cristo en sus manos, pies y costado no eran solo señales externas. Ardían, sangraban, le causaban dolores insoportables día y noche, y sin embargo, jamás pidió que se le quitaran. Solo pedía poder soportarlas con dignidad. Durante décadas, médicos y teólogos investigaron su caso. Algunos intentaron explicar los estigmas con argumentos científicos, otros los negaban por completo. Pero lo cierto es que Padre Pío no buscaba convencer a nadie. Él decía, Dios me dio estas llagas no para mostrarlas, sino para cargar con ellas. Incluso se esforzaba por ocultarlas con guantes, vendas o bajando la mirada cuando la curiosidad de los demás lo invadía. No quería que fueran un espectáculo, porque esas heridas eran parte de su cruz invisible, y no solo dolían físicamente, también lo herían interiormente cuando eran juzgadas, ridiculizadas o tratadas como fraude. A veces, lo que el mundo envidia en los santos es precisamente lo que los hace sufrir en silencio. Padre Pío nunca pidió ser estigmatizado, pero una vez que recibió ese don o esa carga, lo aceptó con humildad, como otro clavo más en su cruz, y así caminaba, sangrando en silencio, sufriendo con amor y perdonando a quienes no entendían que su cuerpo se había convertido en una extensión del mismo Cristo crucificado. Puede parecer imposible, pero en medio de tanto dolor, Padre Pío sonreía. No era una sonrisa superficial ni vacía, era la expresión de una paz que el mundo no podía entender, porque su alegría no nacía de la ausencia de sufrimiento, sino de saber que su dolor tenía sentido. Decía con frecuencia, el sufrimiento aceptado con amor se transforma en alegría, no la alegría del mundo, sino la del cielo. Esta paradoja marcaba su vida. Quienes lo conocían de cerca afirmaban que, pese a sus penas, tenía momentos de gran ternura, de humor sereno, de mirada luminosa, porque él sabía que cada lágrima ofrecida por amor se convertía en semilla de salvación para otros. En una ocasión, una mujer que había perdido a su hijo le preguntó cómo podía seguir viviendo con tanto dolor. Padre Pío la miró con compasión y le dijo, «Madre, su dolor tiene alas. Vuela al cielo cada vez que usted lo ofrece por amor». Esa era su teología, no negar el sufrimiento sino redimirlo, no huir de la cruz sino abrazarla.
Y en esa entrega encontraba una alegría profunda, secreta, casi escandalosa, la de parecerse cada vez más a Cristo. Él no era feliz a pesar del sufrimiento, era feliz en medio de él, porque sabía que su vida era un puente hacia el cielo, y cada paso doloroso que daba lo acercaba más a su meta eterna. A lo largo de su vida, muchos pensaron que algún día cesarían sus dolores, que las llagas desaparecerían, que el sufrimiento invisible que cargaba sería finalmente aliviado. Pero no fue así. La cruz de Padre Pío lo acompañó hasta el último suspiro. Incluso en sus últimos días, cuando el cuerpo ya no respondía, su alma seguía ardiendo por las almas del mundo. En la madrugada del 23 de septiembre de 1968, el fraile agonizaba en silencio. Los médicos intentaban aliviar su dolor, pero él solo repetía una palabra: Jesús, Jesús. Sus últimas horas fueron envueltas en paz, pero también en un misterio profundo. Algunos testigos aseguraron que en el momento de su muerte, las llagas desaparecieron milagrosamente, como si su misión estuviera cumplida. Otros dijeron que su rostro reflejaba un descanso que no se le había visto nunca en vida. Lo cierto es que la cruz invisible que llevó durante décadas no fue en vano. Miles de conversiones, milagros, vocaciones, sanaciones espirituales y físicas. Todo eso brotó de esa cruz silenciosa que nadie veía, pero que él abrazó cada día con un amor sobrehumano. Padre Pío no murió derrotado, murió consumado, y en ese instante final su cruz se transformó en corona. Padre Pío ya no camina entre nosotros, pero su cruz invisible sigue dando frutos. Cada vez que alguien ofrece su dolor con amor, está siguiendo su ejemplo. Cada vez que una lágrima se transforma en oración, una herida en intercesión, un silencio en ofrenda, esa cruz se vuelve viva una vez más. Su vida nos enseña que no hay sufrimiento inútil si se entrega a Dios. Que la santidad no consiste en evitar el dolor, sino en abrazarlo por amor. Hoy, millones de personas en el mundo rezan a Padre Pío, buscan su intercesión, se inspiran en su vida. Pero pocos comprenden que el mayor milagro que dejó no fue una curación espectacular, ni una bilocación sorprendente. Fue haber demostrado que se puede vivir crucificado y aún así amar. El hombre que sangraba por las almas sin que nadie lo viera, el fraile que cargó con el peso del mundo sin aplausos ni reconocimiento, nos dejó un legado silencioso y eterno. La cruz oculta salva más que 1000 palabras. Y hoy, mientras ves este video, puede que lleves una cruz que nadie comprende, pero recuerda, Dios la ve. Y si la unes a la de Cristo, esa cruz también salvará almas. Padre Pío no buscó fama ni gloria, solo quiso sufrir con Cristo para amar como Él. Y eso lo convirtió en uno de los santos más poderosos del cielo. Gracias por ver este video. Si este mensaje tocó tu corazón, regálanos un like, compártelo con alguien que lo necesite y déjanos tu comentario abajo. Que Padre Pío interceda por ti.